es el antagonismo. Ellos hoy están antagonizando con un concepto que es el concepto de populismo. Y los ponen a todos ahí, ¿no? Los más viejos inclusive se la agarran contra el peronismo y empiezan con las comparaciones. Fernando Iglesias y muchos de estos editorialistas de La Nación se dedican a estigmatizar el peronismo. Como se han dado cuenta que si se pelean con los peronistas, dejan afuera un sector de los movimientos populares que nos hemos empoderado también en estos años, que teniendo coincidencias con el peronismo tenemos otra procedencia cultural, han ensanchado inclusive este concepto y lo hablan del kirchnerismo, ¿no? Como factor de desestabilización, llegando incluso a la perversión de hablar de kirchnerismo cara pintada. Porque es terrible, pero efectivamente, gracias, faltaba agua, ¿verdad? La sensibilidad del peronismo que se da cuenta. En el concepto del kirchnerismo como factor de desestabilización entramos todos. Entran los compañeros que vienen del peronismo, entramos los que venimos de otras experiencias históricas. Y también hay que decir que en América Latina han utilizado el concepto de populismo porque el problema que la élite argentina tiene en nuestro país es exactamente el mismo problema que las clases dominantes tienen en Brasil, tienen en Bolivia, tienen en Venezuela, tienen en todo el continente. Porque este proceso de empoderamiento político es un proceso esencialmente continental, de respuesta frente al neoliberalismo. Entonces trabajan permanentemente en estigmatizar y ellos hablan del populismo como si fuese un factor de demagogia, como un factor de desestabilización. Y nos quieren convencer y quieren convencer a la gente que nosotros somos violentos, que somos agresivos, que somos autoritarios. Porque queremos, como decía Hernán, convencer a la gente de que pueden vivir por encima de sus posibilidades. Y en la racionalidad económica y política de la derecha, eso termina siendo absolutamente injustificable. Ahora, ¿cuál es la verdadera contradicción? Porque si ellos efectivamente determinan que nosotros somos populistas en el sentido más peyorativo de la palabra, no en el sentido que utiliza Laclau, que es un filósofo de los nuestros, que ha intentado resignificar el concepto, nosotros deberíamos saber también que para poder caracterizar correctamente la contradicción histórica, la contradicción fundamental del momento, tendríamos que ser muy inteligentes en la selección de las palabras, porque quien nomina, domina. Y si nosotros dejamos que sea la derecha la que nos fije el contenido y el sentido del discurso, probablemente el resultado final va a ser el que ellos esperan. Entonces, ¿cuál es el verdadero antagonismo? Bueno, compañeros, yo creo que hay que decir las cosas como son. Ellos expresan acá un interés de la élite dominante. Acá la contradicción fundamental en la Argentina es la que expresamos nosotros en términos de una democracia popular versus la que expresan las minorías del privilegio representadas en una república elitista. Ellos trabajan para construir un país para pocos, donde sobran por lo menos 15 millones de argentinos. Y esperan que esos 15 millones de argentinos acepten pasivamente su condición de excluidos con alegría. Estamos frente a una lógica de una perversidad inusitada que se sostiene sobre la filosofía del cinismo. Filosofía del cinismo que los lleva a estos hijos de puta a decir que estamos viviendo en la revolución de la alegría, al mismo tiempo que nos empiezan a decir que nos tenemos que acostumbrar a vivir como pobres y que tenemos que aceptar pasivamente que quien nació en una familia pobre va a tener hijos pobres, que van a morir pobres y así va a tener que repetir fatalmente el ciclo histórico y biológico de su historia. Pero nosotros los que venimos del irigoyenismo, del peronismo y del kirchnerismo sabemos perfectamente que la movilidad social ascendente es lo que a nosotros nos marca el rumbo. La mayoría de los que están acá seguramente soñaron con que sus hijos iban a vivir mejor de lo que habían vivido ellos. Y muchos de nosotros sabemos que quienes tienen mi edad, 30 y pico, 40 y pico, somos conscientes que probablemente el futuro de nuestros hijos sea igual o peor al nuestro. Porque las circunstancias económicas que están llevando adelante este grupo de élite dirigencial hacen que nosotros sepamos que el horizonte de futuro, si persistimos por este camino, sea profundamente regresivo. Entonces, para poder revertirlo, antes de dar una batalla política o una batalla económica, tenemos, compañeros, que dar una batalla cultural, desarmando la lógica cultural del neoliberalismo, que ha tenido la capacidad política, a partir de su propia inteligencia y de nuestros propios errores, de penetrar y de robarnos incluso alguna de